programa cultural que se llama Encuentro Literario. Este programa es dirigido por el Magón 2015, Ronald Bonilla. Es un programa que se transmitirá mensualmente, serán cortos, y cada uno de ellos entrevistará a una persona relevante en el campo de las letras. En este espacio esperamos tener a nuestros mejores escritores. Hoy precisamente nos engalana la presencia de Julieta Dobles Izaguirre, Premio Nacional de Cultura Magón 2013, quien desde los años 60 inició su camino publicando libros, pero que su poesía empezó desde que era una niña. Y hace unos 7 años publicó la primera edición de su libro Envejecer Cantando, que son consejos para llegar a una vejez saludable, feliz, alegre. Julieta trae otros de sus últimos poemarios, como está Desde la alta ventana de los años, y también antes de ese publicó con la editorial de la UNED Trampas al tiempo, porque ella siempre se vive haciéndole trampas al tiempo. Nunca vamos a pensar la edad que puede tener, porque siempre es joven gracias a su vida y a su poesía. Entonces esto es algo de lo que ella trae para conversar con nosotros. Julieta, bienvenida al programa Encuentro Literario. Es un placer que seas mi primer contertulio acá. Yo creo que sabes más de mi vida que yo. Sí, estoy muy contenta de estar aquí, ser un poco privilegiada por ser la que inaugura este programa, y me parece muy lindo. Sí, yo también tengo un libro de relatos que no lo traje ahora, pero que relatos de mi vida en general, lo cual me está planteando la posibilidad de escribir una biografía mía. Lo que pasa es que tendría que cambiar algunos nombres o no nombrarlos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo se puede hacer. Realmente yo empecé, mi amor por la poesía es muy antiguo. Se remonta a los años en que yo tenía 5 años. Y que mi madre, que era maestra normalista, de las que aprendían a declamar allá en Heredia, Ángela Izaguirre Moya, que era poeta también, pero nunca publicó, nos declamaba poemas de sus poetas preferidos, los poetas del posmodernismo y del modernismo. Entonces nos aprendíamos los poemas, porque los niños son como esponjas, lo que les enseñan se lo aprenden, si les gusta. Y oír declamar poesía, pues era magnífico para nosotros. Todas las hermanas, somos 5 hermanas, y yo pues nos aprendíamos de memoria los poemas. Claro, recuérdanos un poco esos primeros poetas que te enamoraron a través de la voz de tu madre, modernista, ¿verdad? Como José Martí, José Martí, Rubén Darío, Juana Ibarború, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral. Esas fueron los primeros poemas que yo le oí. Y entonces yo me los aprendía, por supuesto, y me gustaban tanto que cuando ya tuve 8 años, escribí mi primer poema. Muy bien. No me acuerdo el tema, era algo relacionado seguro con la naturaleza, con las mariposas. Después le escribí un poema a mamá, un poema a papá. Cuando se enteraron las maestras en la escuela de que yo, además de que escribía poesía, la leía con toda tranquilidad, yo no era de ninguna manera tímida, entonces me empezaron a poner en las asambleas y todo, total. Cuando terminé mi primaria y me fui a la secundaria, pues ya empecé a enamorarme. Y entonces yo tenía mi cuadernito secreto, escribía poesía y ese no se lo enseñaba a mamá, por un pudor, ¿verdad? Porque las mamás antes eran muy estrictas. Y entonces se fueron acumulando los poemas, hasta que un día vi un anuncio en el periódico que decía: poetas conocidos y desconocidos están invitados a participar del taller literario del Círculo de Poetas. Y me mandé una carta con un poema que nunca se publicó porque no era bueno, pero era un poema sobre América, un poco grandioso. Y el que me atendió la carta, el apartado ahí donde mandé la carta, era Laureano Albán, que era el secretario, el que organizaba todo, era el promotor del taller y el que había puesto los anuncios y todo. Entonces nos quedamos de ver en una reunioncita en una soda ahí por el Radio Monumental de ese entonces, ahí en el centro de San José. Entonces yo le enseñé mi cuadernito secreto y él me dijo que se veía que tenía mucho talento, pero que yo estaba escribiendo todavía con rima.
yo siempre he guardado el ritmo me parece importantísimo en un poema, aunque no se sienta, ¿verdad? Y aunque no sea todo igual, pero tiene que haber un ritmo, una música, el poema tiene que tener su propia música. Y empecé de nuevo, ya con poemas tallereados en el Círculo de Poetas, y ya 2 años después publiqué mi primer libro. La idea de que la poesía era mucho más que lo que entonces estaba de moda, en algún sentido, que era la poesía como se escribía en Centroamérica, sobre todo en Nicaragua, con Cardenal, que era una poesía exteriorista, la llamaban, porque era una poesía que solo contemplaba o solo hablaba de las cosas externas al yo interno, o sea, la parte social, porque lo que interesaba a Ernesto Cardenal y compañía era los talleres literarios donde se enseñara a los muchachos y a los campesinos para escribir como de tal manera que hasta los analfabetas pudieran entender. O sea, era una simplificación de la poesía. Y entonces nosotros escribimos el manifiesto trascendentalista diciendo que la poesía no era eso, que la poesía era mucho más, que la poesía era trascendental, o sea, que miraba para adentro también, al espíritu, a la reflexión, porque un taller es importante, yo creo, para un poeta asistir a un taller literario bien dado, porque a veces hay gente que da talleres que no, sin tener la formación. Pero cuando el taller está bien dado por gente que sabe, que ha publicado ya, porque la mejor prueba de que alguien sabe de poesía es que haya publicado libros importantes, ¿verdad? O por lo menos libros bien hechos. Significativos. Entonces es importante para un poeta, sobre todo un poeta joven, dedicarle un tiempo a su taller literario y pensar sobre las observaciones que se le hacen ahí, porque están llenas de buenas intenciones. Lo único que a veces les golpea el ego. Por eso Laureano decía que colgar la vanidad detrás de la puerta.